Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la migración, sus características, causas, consecuencias, tipos y te daré varios ejemplos. La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Puede ser dentro de tu mismo país, de una ciudad a otra, por ejemplo, o de un pueblo a una ciudad, de un país a otro o de un continente a otro. Los migrantes abandonan un lugar donde por diversas razones las condiciones de vida se han hecho extremadamente difíciles o peligrosas y se radican en otra ciudad, país o continente que les ofrece mayores oportunidades de prosperar y una mejor calidad de vida. Los migrantes pueden clasificarse en inmigrantes o emigrantes, según el punto de vista del hablante. Los primeros son aquellos que han venido desde otros países a radicarse en la ciudad en la que se encuentra el hablante. Los emigrantes, en cambio, son los que han abandonado la ciudad en la que vive el hablante para radicarse en otros países o continentes. Características de la migración. 1. Puede ser voluntaria, aunque la gran mayoría es de carácter forzoso. 2. Tiene importantes consecuencias emocionales en los migrantes, como la tristeza, la depresión y la ansiedad. 3. Puede ser limitada, como en los casos en los que solo emigran unas cuantas decenas de familias, o puede ser masiva, como los cientos de miles de personas huyendo como pueden de su país de origen. 4. Puede dar lugar a un enriquecimiento cultural de los países de recepción, los cuales incorporan a su patrimonio cultural los aportes gastronómicos, lingüísticos o musicales de otros inmigrantes. 5. También puede ocurrir todo lo contrario. Las migraciones pueden despertar virulentos sentimientos de xenofobia en las sociedades de acogida. 6. Se debe a una variedad de causas, económicas, políticas, ecológicas, entre otras. 7. Las migraciones masivas se caracterizan por producir un descenso abrupto de la población en el país de origen, lo cual hace descender el nivel de desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo disminuyen los sueldos y salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, pues las migraciones masivas impactan negativamente en la economía de un país. Causas de la migración. Causas políticas. En aquellos países donde imperan regímenes antidemocráticos, es frecuente la violación de los derechos humanos y la persecución. Esta última puede responder a diversos motivos: encarcelar o asesinar a líderes políticos que se oponen al régimen tiránico, expulsar o exterminar a minorías étnicas o religiosas que el régimen considera enemigas, o bien, reprimir ciertas prácticas culturales. Causas bélicas. No importa cuántas veces veamos o escuchemos a los ministros de defensa y generales del ejército afirmar que los civiles no son blanco de sus acciones militares y que pueden sentirse seguros, la verdad es que todo conflicto bélico es gravemente perjudicial para los civiles, no solo porque se generan numerosas bajas entre ellos y sus viviendas son impactadas por misiles mal dirigidos o aeronaves derribadas en combate, sino también porque, a medida que se prolonga el conflicto, comienzan a escasear gravemente los alimentos y las medicinas. Causas económicas. Una situación de guerra prolongada o un gobierno tiránico que se mantenga por mucho tiempo en el poder normalmente tiene efectos devastadores para la economía de un país. Una altísima tasa de desempleo, la hiperinflación, es decir, el aumento diario de los precios de los bienes y productos, y en general, la destrucción del valor de la moneda local y del poder adquisitivo de los ciudadanos. Traen como consecuencia que la compra de incluso los bienes más básicos para la supervivencia de las personas sea extremadamente difícil o simplemente imposible para una gran parte de la sociedad. Causas ambientales. Un desastre natural puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no todos los países están igualmente preparados para hacer frente a calamidades de este tipo. Un ejemplo lo tenemos en Japón. Cuando ocurrió el accidente en la central nuclear de Fukushima en marzo de 2011, luego de un terremoto que provocó a su vez un tsunami y que afectó a los 6 reactores nucleares de agua en ebullición, esto generó una migración completa de la zona hacia otras regiones de Japón.
pero el país pudo enfrentar la catástrofe sin que los habitantes tuviesen que salir fuera de sus fronteras. Las grandes sequías y las inundaciones son otros desastres naturales que obligan a grandes segmentos de la población a buscar un nuevo hogar en otras regiones. Consecuencias de la migración. Los desplazamientos humanos tienen un gran impacto, no solo a dónde llegan, sino también en el país que han dejado. En líneas generales, las consecuencias son las siguientes. Demografía. Cuando hay una gran cantidad de gente que llega a un país, se incrementa tanto el uso de las distintas instalaciones sociales, seguridad, salud, escolaridad, etc., como la población, y en contraposición, en el lugar de origen se experimenta un vaciamiento importante de recursos humanos, culturales, de trabajo, etc. Economía. Es sabido que los migrantes, por lo general, son una fuerza de trabajo importante en aquellos sitios a donde llegan, pues toman los puestos de trabajo que naturales no desean, por diversas causas, supliendo de esta forma mano de obra más barata. Por otra parte, comienza un ciclo económico con el envío de dinero a sus familias en sus lugares de origen, lo cual significa una importante entrada de divisas. Intercambio étnico y cultural. Al establecerse grupos masivos de otras culturas, comienza el intercambio. A pesar de lo que muchos piensan, la mezcla es positiva, pues enriquece ambas culturas, la de origen y la que da hospitalidad. Esto se refleja en diversas instancias, en la gastronomía, en la música, en la literatura, en el lenguaje, etc. Mediante esta mezcla, se produce el conocimiento del otro, y de esta forma es posible que no se rechacen culturas nuevas y que los países se vuelvan poco a poco más abiertos y más tolerantes. Xenofobia y discriminación. Sin embargo, no siempre sucede. Muchos migrantes se agrupan en sus propios círculos, una especie de gueto en el lugar de origen, debido al rechazo por parte de los naturales. El rechazo puede desembocar en acciones más violentas, como el racismo y la discriminación cultural, así como ataques a grupos específicos, musulmanes, judíos, venezolanos, colombianos, etc. Tipos de migraciones. Las migraciones se clasifican de acuerdo con 3 criterios: el geográfico, el temporal y el grado de libertad de los migrantes. Migraciones geográficas. Desde el punto de vista geográfico, las migraciones pueden ser de 2 tipos. 1. Internas. Son las que tienen lugar dentro de un mismo país. Algunos migrantes pueden cambiar de ciudad en busca de mejores condiciones laborales, pero la gran mayoría de este tipo de migraciones la protagonizan campesinos que abandonan las áreas rurales para buscar mejor suerte en los mercados laborales urbanos. 2. Externas. Este tipo de migraciones atraviesan fronteras, no solo entre países, sino también entre regiones y continentes. La inmigración externa requiere cumplir con una serie de requisitos legales exigidos por el país de acogida. Sin embargo, muchos migrantes que huyen desesperadamente de una situación inhumana no siempre están en capacidad de cumplir esos requisitos. A estos migrantes se les conoce como inmigrantes ilegales. Migraciones temporales. No todos los migrantes que abandonan su ciudad o país natal lo hacen con la convicción de no volver nunca más. Al contrario, muchas personas se plantean la migración como una medida temporal que los ayude a prosperar económicamente o a guarecerse de un conflicto bélico, para volver a su país de origen cuando llegue el momento propicio. Así pues, las migraciones también pueden clasificarse en 1. Temporales. Cuando el migrante se plantea regresar eventualmente a su país de origen. Incluso puede ser después de estudiar una carrera o especialización. 2. Permanentes. Cuando el migrante espera echar raíces en su país de acogida y, si es posible, permanecer allí por lo que le quede de vida. De acuerdo con la voluntad del migrante. Como ya hemos explicado, aunque la mayoría de las migraciones se deben a causas de fuerza mayor, unas pocas son producto de la libertad de elección individual. Por eso podemos dividir a las migraciones en 1. Forzosas. Cuando se debe a conflictos bélicos, desastres naturales,
desempleo y pobreza extremos. 2. Voluntarios, cuando son producto de una elección libre del individuo, sin que ninguna causa de fuerza mayor lo obligue. Ejemplos de migraciones. La crisis de Venezuela. Millones de personas han abandonado ese país suramericano durante los últimos años, debido a la violación de derechos humanos, el empobrecimiento generalizado y la persecución política. La guerra en Ucrania. La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ha generado flujos migratorios de ciudadanos ucranianos que cruzan la frontera buscando salir de la zona de conflicto y poner a salvo sus vidas y las de sus familias. La guerra de Siria. Durante los últimos años de la década del 2010, millones de sirios han buscado refugio en Europa, América y Australia, huyendo de la larguísima y terrible guerra civil que asola al país. La Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, se produjo en España una horrorosa guerra civil, que produjo el desplazamiento de miles de españoles a Francia y otras regiones de Europa, por un lado, y a países de América como México, Venezuela o Argentina, por otro. Migraciones de chinos, japoneses y coreanos. Debido a razones políticas y económicas, en estos países orientales hubo una fuerte emigración, sobre todo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Millones de chinos, por ejemplo, se repartieron por distintos países de América, como Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, etc. Asimismo, los japoneses se asentaron en Perú y en otros países como Brasil, y los coreanos en distintas naciones americanas. Argentina, por ejemplo. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de migración. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!